El ingeniero Agustín Rossi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Por favor. ¿Se compran las armas al final o no? Bueno, no se sabe bien, ¿no? Porque el gobierno no ha sido claro, digamos, ¿no? sobre cuál va a ser el destino. En principio ha dicho que no. Sí me merecen a mí 4 o 5 reflexiones muy sintéticas que si usted quiere se las digo, digamos, ¿no? En primer lugar, me parece que absolutamente fuera de lugar, digamos, extemporáneo, hablar de una inversión de más de 2.000 millones de dólares cuando tenemos conflicto con los docentes y con una gran parte de los sectores estatales y el gobierno dice que tiene déficit fiscal. En segundo lugar, la misiva que del embajador Lustó al congresista norteamericano habla de que solicitaba precios para equipar a las Fuerzas Armadas Argentinas para combatir el crimen organizado y el terrorismo. O el embajador Lustó no conoce las leyes argentinas, lo cual es grave, o bien están preanunciando que van a modificar las leyes, porque está claro en las leyes argentinas que el combate contra el crimen organizado es materia del área de seguridad. Ya sea la criminalidad común o la criminalidad organizada, los que tienen que actuar son las fuerzas de seguridad y no las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, mientras el gobierno está detrás de esta compra claramente onerosa, tiene un enorme y un importante plan de ajuste hacia el interior de las Fuerzas Armadas. El gobierno que impactan claramente debilitando el equipamiento de las Fuerzas Armadas. El gobierno interrumpió el plan de motorización de los aviones Pucará. Los aviones Pucará tienen sede en la Brigada de Reconquista. El gobierno interrumpió la tarea de mantenimiento mayor al submarino Santa Cruz. El submarino Santa Cruz está sin navegar. El gobierno interrumpió la fabricación de radares en INVAP y interrumpió la modernización de radares antiguos en INVAP. El gobierno suspendió todos los procesos de actualización de métodos y procedimientos y formas de producción en las 5 fábricas militares que tiene la Argentina. ¿Y por qué compra en Estados Unidos? Bueno, entonces ¿Comienza otra vez las relaciones carnales? No, bueno, eso que estamos alineados es absolutamente, digamos, sí, ¿no? Pero bueno, pero la realidad es que pareciese que por un lado se disminuye el complejo de la industria de la defensa en nuestro país y por el otro lado se compra afuera. Cuando usted compra afuera, en defensa, en la jerga se dice que usted paga 3 veces lo mismo. Porque compra en llave en mano, entonces usted compra sin saber cómo funciona eso. Entonces usted lo compra, cuando lo paga por primera vez cuando lo compra, lo paga por segunda vez cuando le hace el mantenimiento y lo paga por tercera vez cuando le hace el mantenimiento mayor que para prolongar la vida útil. El cuarto elemento que yo quiero transmitirle es la irregularidad en el procedimiento. Usted sabe que yo fui 7 años y medio presidente del bloque de diputados. Nunca nadie me dijo que yo como diputado tenía la posibilidad de comprar armas. Haciendo mención a La Espina y Amadeo. A La Espina y Amadeo. Y lo que menos se me hubiese ocurrido es involucrar a un intermediario, porque a los intermediarios se les paga. Yo le quiero decir que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa habitualmente compran armas y si no compran armas, compran repuestos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el Pentágono, tiene un mecanismo para comprar esas armas, que es a través de una agencia, que es una agencia del Pentágono, que se llama FMS, las siglas. Todos los países de América Latina y en general del mundo compran en Estados Unidos a través de esa agencia, porque esa agencia le garantiza al país comprador que el armamento que usted va a comprar nunca va a superar lo que pagó el propio Pentágono. Y el Pentágono es el mayor comprador en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, usted se garantiza un precio barato, un precio mucho más razonable. Cuando los Estados Unidos compran 1.000, usted compra 1. Y entonces le están vendiendo ese 1 al precio de los 1.000 que le vendieron a los Estados Unidos. El Ministerio de Defensa tiene una Secretaría de Logística. Cada una de las fuerzas tiene sus direcciones de compras, sus direcciones de materiales. En Estados Unidos existen 3 agregados militares. ¿Dónde estaban? ¿Por qué el mecanismo que se utilizó fue un mecanismo que obvió los circuitos habituales? ¿Por qué si se puede comprar directamente en las fábricas a través de esta agencia que yo le digo, que históricamente hemos comprado siempre allí, ahora se buscó un intermediario? ¿Y por qué piensa? Porque yo creo que no fue transparente la búsqueda.
No tengo ninguna duda Ajá. que hay otra cosa. Y ahí está claramente falto de transparencia. ¿Quién le encargó a los dos diputados que se encarguen, que se pongan a comprar armas? Y el quinto lugar, la quinta reflexión, y después le digo este tema del alineamiento automático. La quinta reflexión es las Fuerzas Armadas tienen un plan, que es Plan Camil, que es el Plan de Capacidades Militares. En general hay un ciclo, que es el ciclo de planeamiento militar, que planifica o que pronostica cómo van a ser las Fuerzas Armadas Argentinas en los próximos tiempos. Es una articulación compleja porque participan cada una de las fuerzas, el Estado Mayor Conjunto y el Ministro de Defensa. Nosotros lo actualizamos en el 2014-2015 y de ese ciclo de planeamiento militar se desprende el Plan de Capacidades Militares. En ese Plan de Capacidades Militares están indicados el equipamiento que tiene que tener las Fuerzas Armadas para mantener su capacidad operativa y aumentarla, y la secuencia en la que tiene que comprar. ¿Está activo eso? Está vigente, está vigente ese plan. Lo que le quiero decir que fueron la compra que intentaron hacer es al voleo. Ajá. Como que fueron al supermercado y dijeron, dame 10 de esto que está barato, dame 5 de esto. No tenía ningún tipo de sentido. No tiene sentido que la Argentina compre 110 tanques. ¿Para qué? Porque la verdad que la Esa es la Argentina... pregunta, ¿para pero qué? la Argentina tiene tanques. Tiene el tanque argentino mediano, el TAM, que fue fabricado en la Argentina, en una fábrica que hoy ya no existe, que se perdió en la década del 90, que es la TAMSE, fábrica de Argentina de tanques, sociedad del Estado, están operativos. Es más, están en pleno programa de un proceso que empezó durante nuestra gestión y que contratamos nosotros, que la torre de tiro, cambiarle los sistemas de disparo y los sistemas de control de un sistema analógico a un sistema digital para claramente modernizarlo. ¿La Fuerza Aérea necesita helicópteros? Sí necesita helicópteros, pero no este tipo de helicópteros. ¿Lanza misiles? Pues puede ser que lanza misiles, ¿Para combatir con quién, Rossi? No para combatir, porque usted cuando ¿Estar preparado a esperar qué? Bueno, pero yo ¿Una le digo, invasión? No, para nada. Usted lo que tiene que tener es una fuerza en donde lo mejor que tiene la fuerza, que es su recurso humano, sepa manejar diferentes sistemas de armas. Usted, si usted no tiene aviones caza, no va a tener pilotos en Argentina que no van a saber volar aviones caza. Entonces no necesita 200 aviones caza, necesita una escuadra, una escuadrilla, 10, 12 aviones, Ahora digo, aviones caza. analizando Pero termino lo de los helicópteros. Nosotros compramos 2 helicópteros MI-17 que utilizamos en la Antártida, son helicópteros rusos. Tienen un nivel de prestaciones enorme. Es más, además tienen un centro de reparación integral en Lima, Perú. ¿Traslado de tropa? No, es para traslado de tropa y tienen capacidad de carga. Entonces lo utilizamos fundamentalmente en la Antártida. Con esos aviones, con esos helicópteros, vos podés salir de Río Gallegos y llegar a Marambio. De un solo tramo. Tenemos solamente 2. Lo lógico y lo razonable es tener 6, 7. Si usted compra otro tipo de helicóptero, lo que está comprando es otro tipo de mantenimiento. Poder bélico, lo que compró. No, Si uno ve el listado. está comprando otro tipo de mantenimiento. Tiene que tener doble sistema de mantenimiento, le encarece muchísimo más, 2 tipos de respuestas. Ahora la pregunta, el orden de prioridades Sí. que tiene el gobierno nacional, y en este ajuste, no hay plata, Sí. la inflación se quiere fijar en el 18-19% de los docentes, habla de guerra el gobierno. Hoy hablamos con el licenciado acerca de la comunicación que optó el gobierno nacional. ¿Por qué? Si no hay plata para la educación, pilar fundamental para la sociedad. La verdad es que en materia de defensa no se puede pensar eso. La Argentina tiene una definición de la política de defensa. La política de defensa argentina es sin hipótesis de conflicto. La política de defensa de la Argentina es una política de defensa que se basa en la cooperación, la construcción de la confianza mutua y la transparencia. Por eso participamos activamente en el CDS. El CDS es el Consejo de Defensa Suramericano, que es la reunión de todos los ministros de defensa de la UNASUR. Allí uno transparenta esos socios, que son todos los países de América Latina, seguramente deben estar preguntándose,
sus aparatos de inteligencia deben estar diciendo, che, ¿por qué Argentina está intentando? ¿Se han comunicado algunos de ellos con el presidente de la Nación? No lo sé. Sí. Pero ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué se debe esto? Porque usted lo tiene que transparentar. Lo que pasa es que el gobierno, y vuelvo a su primera pregunta, ha dejado ese ámbito, le ha prestado mucho menos atención para alinearse directamente con los Estados Unidos. La política de defensa es subsidiaria de la política exterior. Por lo tanto, si usted está alineado con los Estados Unidos en materia de política exterior, se está alineado en política de defensa. ¿Qué significa en materia de política de defensa alinearse con los Estados Unidos? Hacer lo que diga el Comando Sur para América Latina. Hace unos meses atrás, el gobierno argentino, a través del ministro de Defensa, a instancias del Comando Sur, firmó con la Guardia Nacional de Georgia un convenio de capacitación de los militares argentinos para que estos estén lo suficientemente capacitados para responder ante situaciones de emergencia o de catástrofe. Esta es una de las políticas que alienta el Comando Sur para las Fuerzas Armadas Latinoamericanas. La otra es el combate contra las nuevas amenazas, que entre ellos están el terrorismo, el narcoterrorismo y demás. Las dos políticas alejan a las Fuerzas Armadas de su misión principal, que es la defensa del país. ¿Por qué? Porque la realidad es que los Estados Unidos siempre imaginaron que la defensa de la totalidad del continente es potestad de ellos. Entonces, de esto se trata. Lo saco del tema, es apasionante escucharlo, pero vamos a aprovechar su presencia. ¿Criminaliza el gobierno nacional el reclamo? ¿Denosta a la oposición? ¿Minimiza? ¿Niega la realidad? Todas las cosas en forma conjunta y en diferentes momentos, las proporciones, digamos, ¿no? El gobierno es un gobierno disociado de la realidad. Recién me lo decía un taxista, que pasé por un lugar y estacioné el auto, y un taxista me decía, lo que más bronca me da es que me parece que este tipo no está viendo lo que está pasando. Se lo dijo Mirta Legrand. Bueno, se lo dijo además Mirta Legrand, digamos, ¿no? Entonces, a la cual no pueden acusar de golpista, claro, digamos, ¿no? Pero entonces, el gobierno está disociado de la realidad. Lo que ha pasado en este mes de marzo es que el pueblo se ha movilizado y ha expresado de diferentes maneras y ha interpelado de diferentes maneras al conjunto del gobierno. Uno podría decir, el pueblo habló, ¿el presidente escuchó? El presidente se da cuenta que por el camino que estamos llevando está generando tensiones sociales. El presidente se da cuenta que hay empobrecimiento de la clase media, que hay pérdida del poder adquisitivo del salario. Mire, cuando un trabajador registrado no llega a fin de mes, eso indica que en el fondo de la escala social, hay alguien que come una sola vez por día. Porque es así, el empobrecimiento es generalizado. De hecho, el INDEC ahora dijo que creció la pobreza. Bueno, entonces la realidad es que a mí me parece que el gobierno no termina de entender lo que está pasando. Se sorprendieron sobre todas las cosas cuando fue la movilización del día 7 de marzo, convocada por la CGT. Se sorprendieron ellos, se sorprendieron algunos dirigentes de la CGT, como diría Scalabrini Ortiz cuando Scalabrini se refería al 17 de octubre, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada. Bueno, la verdad es que el pueblo argentino ha hablado, ha interpelado al presidente, y uno siempre aspira a que el presidente escuche y que el presidente modifique alguna de sus políticas. Hasta ahora ha escuchado solamente a sus amigos. Usted fíjese lo contradictorio. Los docentes están haciendo punta, si se quiere, en toda esta interpelación. Hay una gran cantidad de docentes que votaron por Mauricio Macri en las elecciones. Sin lugar a dudas. De los 350 despidos, hoy venía de Buenos Aires, pasé por frente a la General Motors, estaban cortando, había piquetes, había gomas quemadas, más. De esos 350 despedidos, despedido de General Motors, seguro que muchísimos votaron a Mauricio Macri. ¿Y a qué se debe? ¿Se equivocaron? No, bueno, sin duda que tenían o mintieron en la campaña. Tuvieron una mirada no certera, pero está claro que Macri indujo eso. Si usted es un trabajador que cree que pagar el impuesto a las ganancias es injusto y tiene un candidato que le dice, durante mi gestión ningún trabajador va a pagar ganancia, y está claro que usted puede creerle. Ahora está claro que le mintió, porque hoy, en el diciembre del 2015, el 8% de los trabajadores argentinos pagaban ganancias. Hoy pagan el 30% de los trabajadores argentinos pagan impuesto. Ahora yo le quiero hacer esta pregunta. Pagan impuesto a las ganancias. Y está claro que también el gobierno se victimiza. El gobierno acusa de golpistas a aquellos el gobierno no encuentra lugar.
¿Por qué no encuentra lugar? Porque el gobierno empezó su gestión diciendo que iban a llover las inversiones y que la Argentina iba a crecer económicamente. Más eso en el segundo semestre del año pasado terminó. ¿Y usted piensa que van a venir las inversiones? En estas condiciones no, nadie viene a invertir a un país en donde no hay consumo. Inversión productiva. Inversión productiva no. La financiera sí. La inversión financiera está claramente que es así. Después el gobierno buscó un lugar que fue el lugar que eran los republicanos que venían a transparentar la política, desde que se conoció lo del Correo, lo del Panama Paper, lo de Avianca, lo de Odebrecht, lo de Arribas y demás. Está claro que ese lugar tampoco es un lugar creíble hoy ante el conjunto de la sociedad. Entonces el gobierno se victimiza. Ahora dice, nos quieren nos quieren desestabilizar institucionalmente. La verdad que cuando uno recorre la historia argentina, todos los que desestabilizaron institucionalmente en este país hoy son aliados del gobierno. A saber, recuérdeme. Bueno, los sectores económicos, los sectores financieros, el poder mediático, Ajá. la embajada de los Estados Unidos, sobre todas las cosas. Ajá. ¿Son tan malos los actuales gobernantes a nivel nación? Vamos a hablar de gobierno. ¿Ellos son tan malos y ustedes eran tan buenos? No. Yo no creo que haya que ponerlo en esos términos al debate político. El gobierno es un gobierno que tiene una ideología. Esa ideología, a mi criterio, es intrínsecamente perversa, que es el neoliberalismo. Sobre todas las cosas por la definición que tiene de salario. Como para ellos el salario es un costo, y usted está en un sistema capitalista, y la lógica de todo sistema capitalista es bajar los costos de producción, siempre van a tratar de bajar el costo salarial. ¿Y cómo se modifica esto? Bueno, cambiando el gobierno. Esperar 4 años de las elecciones. Claro, 2 años y medio, más de 2 años y medio, bueno, falta todavía. Esto es ¿Cómo llegamos? La gente común pregunta, ¿cómo llegamos? Bueno, esta es la democracia. Tenemos una elección intermedia ahora. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué va a pasar? Que esa elección intermedia, si gana la oposición, si la mayoría de los argentinos le dice no a Macri, ¿cuál sería la oposición? le pondremos un freno. ¿Cuál sería la oposición? Todos aquellos que estén comprometidos a ir a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores a ponerle freno a esta serie, este cúmulo de políticas neoliberales. Entonces uno pondrá un freno y por lo menos no seguiremos descendiendo. Alberto Fernández dijo que iba a trabajar para que el peronismo se una para combatir a Cambiemos. ¿Usted ve factible eso? Yo creo que a nivel nacional y a nivel provincial. Mire, yo creo que primero, la unidad de la oposición siempre es buena. Y la unidad del peronismo en sí mismo siempre es bueno. Lo que hay que definir es para qué. Digamos, yo no creo que la unidad o que los encuentros o los acuerdos políticos sean una suma de nombres de hombres y mujeres dirigentes políticos. Yo creo que lo que hay que establecer es un sistema de ideas. Entonces, lo que uno tiene que pararse en la sociedad argentina, en la sociedad santafesina, yo creo que el lugar que tiene que ubicar el peronismo, el Partido Justicialista de Santa Fe, es decir, bueno, mire, nosotros somos una fuerza política en esta provincia, por ejemplo, que somos opositores a nivel provincial y somos opositores a nivel nacional. Tenemos una elección que no es provincial, es nacional, la elección de este año, porque se eligen diputados nacionales. Entonces, nuestros compañeros que sean candidatos van a ir a oponerse al gobierno nacional. No van a ir a hacer más oficialismo, no van a ir a hacer oficialismo bis, no van a ir a hacer, escudándose en esta idea de que tienen que aportar gobernabilidad, terminar votándole todo al gobierno nacional. Van a ir a oponerse a aquellas cosas que perjudiquen al pueblo y a ir de a poco construyendo una alternativa para este gobierno. Le agradezco enormemente que haya venido. Muchas gracias a usted por la invitación. Un placer enorme. No, por favor.